buenas noches de manera formal. ¿Cómo están? Me da gusto verlos. Miren, el tema que hoy nos convoca, el de la envidia, no es un tema como los otros que sea central de la filosofía. Es más bien un defecto que tenemos todos los seres humanos y quizá por lo extendido de este defecto sí se han ocupado de él muchos filósofos y de muy distinta talla o ralea, desde Santo Tomás hasta Sabater, para poner dos filósofos así como de un extremo al otro. Obviamente, seguramente conocen lo de Sabater, es su libro de los 7 pecados capitales, que es el resultado de un programa de televisión en el que trató cada uno de los pecados y al final haré un comentario sobre él, pero sí, no aporta, creo, mucho, da un ángulo que ya veremos. Este tema además está enclavado en un contexto que posiblemente no sea del interés de todos. Me refiero a que en cuanto pensamos en envidia, lo asociamos justamente con los 7 pecados y entonces nos inscribimos en un marco, digamos, católico, un contexto. Y aunque en este país la mayoría sea católico, eso no le da un nivel de universalidad al tema y mucho menos pues lo, lo convierte necesariamente en algo que haya de abordarse desde el punto de vista de la religión católica. Está, y no lo podemos negar, como uno de los 7 pecados. ¿Se acuerdan ustedes? Los que no se acuerden, pues está la lujuria, la gula, la ira, la pereza, la soberbia, la avaricia y la envidia. Ahora bien, estos pecados, se los adelanto porque de todos modos nos tendremos que meter un poco. Se les llama capitales porque no es que sean los peores, sino porque son como la puerta de entrada a la mayoría de los pecados. Si ustedes piensan en algún acto grave que traiga unas consecuencias nefastas, pues posiblemente no haya ningún otro peor que el homicidio. Y entonces debería de figurar entre los peores pecados, si es que fueran considerados por su grado de maldad. Pero, insisto, más bien son clasificados como capitales porque son los que tienen capitel, o sea, puerta para entrar. El homicidio sería más bien resultado, pues posiblemente de la ira. Ahí la ira sería quien metiera este pecado. Ahora, como no podemos de todos modos quitarnos el asunto de la visión religiosa, porque además muchos filósofos que han tratado el asunto lo han tratado desde ahí, hagamos una concesión, les propongo, y veamos, en primer lugar, por qué esto de la envidia forma parte de los 7 pecados, por qué son 7 y no más, o por qué no menos, y a partir de cuándo se establecieron estos 7 pecados capitales. Y ya luego pensamos, separado de esto, nuestro tema, que es el de la envidia. Les adelanto, así a reserva de que lo veamos más detenidamente, que quien estableció el número de los 7 pecados capitales fue un papa llamado Gregorio Magno, allá a mediados del siglo VI de esta era. Esto fue curioso porque antes de él, digamos por el siglo II, había habido un obispo que realmente fue víctima, se convirtió en mártir, lo quemaron en Cartago, que se conoce como Cipriano de Cartago. Está más o menos, para que lo ubiquen, fue obispo en el año de 249, o sea, en el siglo III, mejor dicho, y él
propuso algo así como un listado de las peores pasiones que podíamos tener los seres humanos, nada más que en lugar de ser 7, eran 8. Y murió sin realmente difundirlos, y quien se encargó de hacer la difusión de estas 8 terribles pasiones, y es a quien se atribuye realmente el antecedente de lo que hizo el Papa Gregorio, es más bien a Ebragio Póntico, que se ubica allá en los años del 345 al 399 de esta era, por supuesto, y presentaba 8 vicios malvados, así los denominaba, 8 vicios u 8 pasiones malvadas, y los dividía en 2: 4 vicios por concupiscencia, o sea, por deseo de posesión, y 4 vicios que más que vicios eran deseos, y más que deseos, frustraciones quizá. Se los menciono. Estaba en un mismo rubro, e incluso escribe o fuerza el griego para construir una palabra que no existía, para referirse con ella a la gula y a la ebriedad. Le llama gastrimargia. Gastrimargia. Ahí estaba este terrible pecado concupiscible. También estaba la avaricia, pero se entendía sobre todo solamente como amor por el oro. Estaba, por supuesto, la lujuria, a la que llamaba porneia, de donde viene pornografía, que es prostitución en el fondo. Era trato con prostitutas. Y luego metía también la vanagloria. Era la presunción, la petulancia, el jactarse demasiado del propio talento o de los bienes que uno posee. Esta vanagloria es difícil de distinguir de otro de los pecados que aparece más bien entre las frustraciones, que es el pecado de la soberbia. Pero entendamos pues por vanagloria, así sin entrar en mucha polémica, presunción, petulancia, jactancia. Y luego venían, les digo, los 4 vicios que más bien son como frustraciones. La ira, que la entendía como una cólera irreflexiva, la crueldad, la violencia. Y un pecado que fue asimilado a la pereza con Gregorio, un pecado que sí resaltaba, un vicio que sí resaltaba, que era el de la tristeza. Era terrorífico estar triste. Esta tristeza, que me remitía al latín, a tristia, tiene muchas acepciones muy interesantes en el latín, porque en primer lugar es aflicción, desaliento, pesimismo, melancolía. También es una situación nada prometedora, era tristia. También significa mal humor, amargura, severidad, austeridad, gravedad, dureza de carácter, estar sombrío. Y en quinta acepción aparecía la penumbra o la apariencia sombría. Si recogen estos términos, van a ver en el fondo qué interesante es la tristeza, y pensar que con ella se pecaba, o sea, se iba en contra de la voluntad de Dios, que es lo que significa pecado. Pecar es cometer algo en contra de un mandato que se considera trascendental. Estar triste, por lo visto, era algo que digno de ser mencionado como una de las peores cosas que le podría pasar a alguien. A nosotros quizá no nos haga mucho sentido, pero si lo piensan en el contexto del siglo III, y sobre todo como recomendaciones para los curas que se volvían ermitaños, el entristecerse, siendo que tenían como misión el servir a Dios, pues debe de haber sido algo muy criticable,
porque cómo perdían el ánimo si justamente estaban consagrados a salvar su alma y por tanto conseguir gracias a este sacrificio el más allá. Este pecado de la tristeza, relaciónenlo con el siguiente de la lista, que es la asedia. Esta es un aburrimiento o un desánimo que colinda con la desesperación existencial, por llamarlo de algún modo. Me encontré un ensayo estupendo que les recomiendo. Una razón se llama, de Aldous Huxley, el mismo de Un Mundo Feliz, dedicó un ensayo llamado Una razón justamente a la asedia. Y platica ahí Huxley que se trata del demonio más temido durante toda la Edad Media, y era el demonio que se conocía como el demonio del mediodía. Se suponía que los diablos aparecían en las noches, pero lo más extraño es que en el momento en el que el sol estaba en el cenit, justamente aparecía la asedia. Este demonio aprovechaba el cansancio, el bochorno de los curas para hacerles saborear el sinsentido de la vida. Después de estar en el convento recluido sin trato con nadie, sin platicar con nadie, un día, dos, varios meses, había un instante en el que era tal la vivencia de vacuidad que justamente se apoderaba de ellos algo que mucho tiempo después, siglo XIX, fue recuperado por el romanticismo y considerado una virtud que era una cualidad de los artistas, lo que se llamó el spleen. Esta especie de tristeza melancólica, desánimo para todo. En el pasado, pues, que les estoy mencionando, siglo III, era la asedia, nada más que entonces no era bien considerada como lo fue durante el romanticismo, sino que era identificada con un demonio del mediodía. El ensayo de verdad de Huxley, se lo recomiendo mucho, es muy, muy esclarecedor para hacer una resucitación de época y poder adentrarse en este juego de turismo por las mentalidades para ver realmente cómo se sentía, cómo se experimentaba aquello. Fue lo que a mí me dio un contexto mucho mejor para poder entender a qué tristeza se referían y a qué desánimo a qué aburrimiento extremo que es la asedia. Y un poco recrear imaginativamente la experiencia de ese tipo de actos que atentaban justamente como pecados contra el designio de Dios, que era un poco ponerlos ahí con una misión de salvadores o de redentores de la humanidad. Ya había Dios sacrificado a su Hijo para que nos pudiéramos salvar, y estos que eran sus epígonos, sus tramitadores de almas, de pronto, por las condiciones en las que vivían, retirados de todo, terminaban por encontrar ahí en el fondo una vivencia de sinsentido, que era un sentimiento absolutamente antirreligioso, contrario a la misión que supuestamente deberían de experimentar como algo glorioso. Pero en el momento de la práctica, pues debe de haber sido muy, muy difícil, por mucha fe que tuvieran, después de una larga temporada de ascetismo, seguramente por reacciones de carácter fisiológico, uno cae en la depresión. No hay mucho misterio en esto, pero por supuesto, esa depresión, en lugar de ser identificada con esta palabra, dado el contexto, suponían que la única manera de que alguien la pudiera experimentar es porque se apoderaban de ellos los demonios del mediodía. Entonces, era pecado grave, todavía, insisto, no llamado pecado, sino más bien
un vicio o una pasión malvada. Llega pues el siglo VI con Gregorio Magno y establece los 7 pecados. Ahí los monta y hace algunas síntesis, supresiones y propone otros para que quede el listado que conocemos. Decía, por ejemplo, que la vanagloria es una forma de la soberbia, igual que el orgullo. Entonces la sintetizaba en soberbia. Luego también unió la sedia y la tristeza para referirse a la pereza, que al principio también tenía este mismo significado. La pereza era falta de ánimo para no tener ímpetu y seguir haciendo la catequización. En fin, llega a establecer los pecados que ahora nos resultan familiares por muchas fuentes: lujuria, avaricia, gula, pereza, ira, soberbia y envidia.